Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo se nombran los compuestos que están formados solo por dos tipos de átomos, como por ejemplo este, que está formado por silicio y oxígeno, o este, que igualmente está formado por silicio y oxígeno, pero con diferentes números de átomos. En primer lugar, tenemos que distinguir los que tienen oxígeno, porque se llaman de otra manera, de los que tienen cualquier otro elemento. Vamos a empezar por los que están formados por oxígeno. Es muy fácil. Para nombrar estos compuestos tenemos que empezar siempre por la derecha, es decir, no empezamos por aquí, empezamos siempre por el último átomo. Por ejemplo, en este caso que tenemos oxígeno y cobre, empezamos por el oxígeno, ¿no? Y decimos óxido de cobre. Sin embargo, cuando no es oxígeno, como por ejemplo aquí, nombramos este átomo, pero seguido de uro, de la terminación uro. Por ejemplo, esto sería hidruro de, y luego decimos el que tenemos a la izquierda, de sodio. Por ejemplo, aquí tenemos cloro e hidrógeno. Pues diríamos, como empezamos siempre por la derecha, cloruro de hidrógeno. Hasta aquí es bastante fácil. Pero ¿qué ocurre si, como en este caso, tenemos más de un átomo de cada clase? Por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno, 1 de calcio. Por ejemplo, aquí tenemos 2 de oxígeno, 1 de carbono. En estos casos, ¿qué hacemos? Pues en estos casos tenemos que indicar el número de átomos de cada uno de los elementos que componen la fórmula. Y seguimos y utilizamos prefijos. Por ejemplo, normalmente cuando hay un único átomo no se utiliza, pero en algún caso podría utilizarse y sería mono. Mono significa 1, di que significa 2, tri que significa 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, hepta 7. Vale. Con estos dos o con estos 3 prácticamente los nombramos a todos. Venga, vamos a empezar con el oxígeno otra vez. Hemos dicho que siempre tenemos que empezar por aquí, por la derecha. Y que cuando hay oxígeno, empezamos diciendo óxido. Vale. Esto sería óxido de carbono. ¿Vale? Pero como en vez de tener un oxígeno tenemos 2, como nos dice aquí, pues nos vamos al prefijo que significa 2, que es este, y ponemos dióxido, que es el nombre que súper conocido del dióxido de carbono, el CO2. Vale. Fijaros, cuando el número, en vez de estar delante, está detrás, pues lo mismo. Empezamos por el oxígeno y ponemos óxido de, y ahora sería sodio, ¿verdad? Pero como tiene 2, pues ponemos el prefijo del 2, que es disodio. Se nos puede dar el caso en que haya números en los dos sitios, por ejemplo este. Nosotros lo nombramos, empezamos siempre por la derecha, óxido de hierro. Vale, pues como tenemos tres oxígenos, nos vamos aquí a nuestro y vemos que 3 es tri. ¿Vale? Entonces pondríamos trióxido de dihierro porque tiene 2 hierros. ¿Vale? Siempre, entonces fijaros, siempre empezamos por el final, por la derecha. Siempre empezamos por la derecha.
y ponemos óxido en el caso de oxígeno y después ponemos el nombre del otro elemento, óxido de hierro. Y luego le añadimos los prefijos, como tenemos 3 de óxido, trióxido de dihierro. Y de esta manera nombramos perfectamente los elementos. En el caso que en lugar de oxígeno sea otro elemento, pues ya sabéis que lo tenemos que nombrar con el nombre del elemento acabado en uro. Así, por ejemplo, aquí, fijaros, empezamos siempre por la derecha. Esto era el cloro, pues decimos cloruro de, y luego el elemento que hay al principio, hierro. Y como tenemos 2 átomos de cloro, pues ponemos aquí di, que significa 2, dicloruro de hierro. Igual que antes, podría darse el caso que está en la otra parte, en la primera parte, pues igual. En este caso, el azufre se dice sulfuro, como no lleva ningún número, lo dejamos así, de hidrógeno. Pero como lleva 2, pues le ponemos el 2, dihidrógeno, sulfuro de dihidrógeno. De la misma manera, podemos ver el nombre y escribir la fórmula. ¿Por dónde empezaremos? Ya sabéis que lo primero es lo último. Dice hidruro. Hidruro viene de hidrógeno. Pues hidruro de sodio. Y el sodio por el otro lado. Escribimos al revés. Hidruro de sodio. Fijaros, aquí tenemos la sal común, que es cloruro de sodio. Pues ya sabéis que el cloruro se escribe después, lo hacemos siempre al revés, cloruro de sodio, que es Na. En el caso de que tengamos oxígeno, pues lo mismo, óxido de cobre, el óxido al final y el cobre por delante. Vale. En el caso de que tengamos números, por ejemplo, aquí tenemos dicloruro de azufre. Cloruro es cloro, lo ponemos al final. Como viene el di, que significa 2, ponemos el 2. Y el azufre lo ponemos delante. Escribimos al revés. Y en el caso de que sea con óxido, por ejemplo, con oxígeno, vamos a coger uno difícil. Mira, heptóxido de dicloro, óxido de cloro al final. Esto está mal, de cloro, esto es cloro, vale. Esto es dicloro, ¿vale? Vale, pues tenemos óxido y cloro. Lo ponemos al revés, el óxido al final y el cloro al principio. Y ahora, ¿cuántos óxidos tengo? Me dice que son 7. Pues 7 con el óxido y di, que significa 2, con el cloro. Y esta es la fórmula. Espero que con esto podáis hacer todos los ejercicios.